Hoy comparecemos en Vigo para explicar las medidas que se están tomando desde el Gobierno de España, y por eso está hoy aquí la diputada en el Congreso, mi compañera Irene Garrido, que es portavoz adjunta de la Comisión de Economía. También nos acompaña Elvira Larriba, que es portavoz de Pesca en el Senado. Yo quiero agradecer desde el Partido Popular de Vigo que estén hoy aquí, dando la cara, explicando las medidas que está tomando el Gobierno. Agradecer también el trabajo que están haciendo en Madrid, que son, como decíamos en la campaña electoral, unas concejadas más del Grupo Municipal del Partido Popular en Madrid. Esto es el trabajo que queremos hacer desde el Partido Popular de Vigo, un trabajo en equipo, un equipo sólido y unido que trabaja en Madrid con Irene y con Mariel, que trabaja en Santiago con el consejero Guerra, que trabaja en la Diputación también y que trabaja, por supuesto, en la ciudad de Vigo. No son momentos fáciles, estamos viviendo una situación de emergencia, un momento excepcional, y por eso más que nunca es necesario explicar las cosas, porque hay que explicar cómo hemos llegado hasta aquí, por qué han dejado el país en la ruina y por qué se están tomando estas medidas que, por supuesto, no gustan a nadie y menos al Partido Popular. Tenemos una situación extrema con unos intereses de deuda de 30.000 millones de euros, 3 veces, para que nos hagamos una idea, 3 veces el presupuesto de la Xunta. Es un dinero que hay que pagar solo en concepto de intereses y que no lo tenemos. Encima, en un sistema, en un ambiente árido, en un ambiente hostil para la financiación, es un dinero que tenemos que solicitar, y entonces es un coste tremendo añadido a la segura recuperación de la economía española. Es preciso reducir esa deuda. Y enmarcado dentro de este ámbito, ayer en el Consejo de Ministros se aprobó, en el marco del procedimiento de déficit excesivo abierto a España en el 2009, el programa de estabilidad 2010-2015. Este plan de estabilidad 2012-2015, digamos que consta de 2 apartados. Por un lado, la estrategia fiscal 2012-2015, que es lo que configura el propio plan de estabilidad, y por otro lado las reformas estructurales, el Plan Nacional de Reformas 2012 que está llevando a cabo el Gobierno. Previamente en este plan, y así lo informaron ayer en el Consejo de Ministros, se hace un diagnóstico de la situación de la economía española. Se hace un diagnóstico y se señalan los 3 principales desequilibrios fundamentales en la economía, que vienen dados por el endeudamiento del sector privado, que vienen dados por la burbuja inmobiliaria y por la pérdida de competitividad. Esto ha influido, y es la situación que se ha encontrado el Gobierno, en un deterioro del mercado laboral. Tenemos ayer la encuesta de la población activa que señala los 5.639.500 personas en paro, que queremos señalar desde el Grupo Popular, que ahora hablará Mariel posteriormente de esta cifra y de lo que supone además las medidas del Gobierno de lucha contra estos niveles insostenibles de paro, pero queremos trasladar a la población que la opinión simplemente con esa cifra del Gobierno Popular es que son 5.639.500 razones para que el Gobierno profundice y agilice en las reformas, que creemos que son las adecuadas para volver a la senda de crecimiento y de creación de empleo. Como decía, esta situación, este diagnóstico de la realidad redunda en un deterioro del mercado laboral, en una reducción de la solvencia de las entidades financieras, deterioro de las cuentas públicas y, en definitiva, un deterioro del crecimiento económico. Es necesario decir que Galicia va a tener esa tarea mucho más fácil de cumplir debido precisamente a, digamos que tiene los deberes hechos con una racionalización del gasto público que ya ha abordado el Gobierno de Núñez Feijóo desde hace más de un año. El Plan Nacional de Reformas hace referencia precisamente a una agenda ambiciosa que está abordando el Gobierno de reformas estructurales
que incluye una serie de objetivos. En primer lugar, la consolidación fiscal. En segundo lugar, el fomento de crecimiento y la competitividad. En tercer lugar, la mejora y eficiencia de la prestación de servicios públicos esenciales. Y en cuarto lugar, la modernización y racionalización de las administraciones públicas. Todas ellas representan o están dentro de todas estas cuatro principales objetivos, están incluidas las reformas que ha llevado a cabo el Gobierno hasta ahora. Reformas enormemente ambiciosas que se traducen en estos 4 meses de gobierno del Partido Popular en 16 reales decretos, 4 de ellos, todos ellos convalidados, 4 de ellos convalidados como proyectos de ley, 9 proyectos de ley. Y también, además de las reformas ya aprobadas en el ámbito laboral, en el ámbito económico, en el ámbito financiero, que permitan la fluidez del crédito, que permitan la recuperación de la senda de crecimiento y, por lo tanto, la generación de empleo, se anuncian nuevas medidas. Porque aquí no ha acabado, sería muy fácil dejarnos caer la caída libre, pero el Gobierno es un Gobierno responsable y sabe que está tomando las medidas adecuadas y va a seguir tomándolas. Y anunció precisamente ayer el ministro de Guindos, el ministro de Economía y Competitividad, un plan de privatizaciones para racionalizar los distintos entes administrativos y del sector inmobiliario en manos de las administraciones públicas. Básicamente, entonces, señalar que este conjunto de reformas que lleva a cabo el Gobierno se hace con un afán de superar la situación en la que se ha encontrado y con un afán de volver a recuperar la senda del crecimiento, de volver la fluidez del crédito que permita la regeneración económica y que permita la creación de empleo tan necesaria en nuestro país. El pasado viernes el Consejo de Ministros ha aprobado para completar en el ámbito del empleo las estrategias que tengan como fin pues la generación de empleo y el crecimiento. Han aprobado un plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la seguridad social. ¿Cuál es el principal objetivo? Pues es perseguir los comportamientos que atentan contra los derechos de los trabajadores y que afectan negativamente a la competitividad de las empresas que cumplen sus obligaciones legalmente. El plan, que abarcará hasta finales de 2013, incluirá un anteproyecto de ley ordinaria y un anteproyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de este plan? Pues lo que pretende es dar continuidad a las medidas de prevención y de lucha contra el fraude fiscal que se adoptaron el pasado 13 de abril. ¿Y de qué manera? Primero, tratar de paliar el deterioro de los derechos laborales y sociales de los trabajadores. En segundo lugar, la reducción de los ingresos y los recursos económicos del sistema de la seguridad social. Y por último, la injusta competencia desleal con respecto a empresas, emprendedores y trabajadores autónomos que están cumpliendo con sus obligaciones legales. Como digo, tiene por objetivo principal este plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la seguridad social, el afloramiento de la economía sumergida y combatir los supuestos de aplicación y obtención indebida de bonificaciones o reducción de cotizaciones empresariales a la seguridad social y de otros incentivos relativos a las políticas de empleo. Hay dos medidas que sí que me gustaría convocar o comentar aquí, que son del Consejo de Ministros de la semana pasada y que tienen que ver con la reforma educativa y con la reforma sanitaria. Y quisiera comentarlas porque me sirve para destacar que el papel de la Xunta de Galicia, que a lo largo de esta legislatura ha ido adoptando medidas en ambos casos que han sido, digamos, difíciles de tomar, pero que sitúan a Galicia en una posición privilegiada a la hora de tener que ahora adaptarse a estas nuevas medidas urgentes que al gobierno de Mariano Rajoy no le ha quedado más remedio que tomar, como digo, gracias a las políticas que durante esta legislatura ha tomado el presidente de la Xunta de Galicia, pues nos encontramos en una situación muchísimo mejor.
Como ustedes saben, la reforma educativa tiene por objetivo principal mejorar la enseñanza universitaria. Para ello se creó una comisión de expertos que van a evaluar el sistema educativo y a proponer pues en fin, cómo podría ser la mejora. Y también hay otra parte que afecta a la enseñanza obligatoria y que supone una serie de medidas tendentes también a mejorar la calidad de una educación que se pretende universal, sostenible, eficiente y de calidad. Con estas reformas, como saben, se ahorrarán, se ha previsto que se ahorren unos 3.000 millones de euros por cada curso escolar, y esto sin mermar la cobertura ni la calidad del servicio, y tampoco evitando en cualquier caso que la situación de crisis económica pueda suponer para algunas familias un obstáculo para la consecución de los estudios de sus hijos. Y, muy importante, sin tocar el sueldo del profesorado. Y, muy importante también, manteniendo las becas para los estudios reglados. En cuanto a la reforma sanitaria, voy a ser breve. Estamos en el mismo caso. Esta reforma se va a hacer tras el acuerdo del Gobierno central con las comunidades autónomas, porque lo que se pretende es garantizar el Sistema Nacional de Salud. Pero, como digo, también se va a aplicar en cada comunidad autónoma según su situación fiscal. Yo creo que este gráfico, que es muy significativo, nos está hablando de la evolución de la deuda en el Sistema Nacional de Salud. Luego les puedo facilitar la gráfica. Estamos en 5.745 millones, el cómputo global, en el que se incluye pues, la industria farmacéutica, la industria de tecnologías sanitarias. Bien, el cómputo global, como digo, es de 5.745 millones de euros en 2009, con una subida exponencial del 173%, que nos da en 2011 una deuda global de 15.699 millones de euros. Yo creo que esta gráfica habla por sí misma de la necesidad de establecer estas reformas en materia de gasto sanitario, que es lo que pretende el Gobierno. Con estas medidas, lo que el Gobierno estima que podrá ahorrar son 7 millones de euros. Y para ello, como digo, lo que pretende ajustar es un 10% del gasto sanitario público. Pero siempre garantizando que la sanidad española seguirá siendo universal, pública, gratuita y de máxima calidad. No se cobrará por la asistencia sanitaria ni por los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, ni por el transporte sanitario urgente. Nadie quedará desatendido. Es una reforma que tiene un carácter de universalidad, pero sí que se va a regular el uso fraudulento de la atención sanitaria y, sobre todo, el turismo sanitario. Con esta medida se pretenden ahorrar 1.500 millones de euros. Es una reforma equitativa, porque lo que va a tener como consecuencia es la elaboración de una carta común de asistencia sanitaria para todos los ciudadanos españoles. La reforma del sistema farmacéutico, del modelo farmacéutico que el Gobierno ha puesto en marcha, pretende la eficiencia y la eficacia, con el uso de medicamentos genéricos, con los ajustes de los envases a la duración de los tratamientos, que va a impedir el despilfarro de medicamentos que veníamos teniendo hasta ahora y que está calculado en 3.700 toneladas de medicamentos no utilizados y que se destruyen en España cada año. El pago de medicamentos también se hará de forma equitativa y protegiendo siempre a los que más están sufriendo esta crisis. Por un lado, los parados en prestación, que antes pagaban el 40% y ahora no pagan nada; a los pensionistas con rentas mínimas de exención, pensiones no contributivas, tampoco pagarán nada. Los pacientes de enfermedades graves y crónicos tendrán una aportación reducida del 10%, con un límite máximo de aportación actualizado al IPC. Es una reforma que para el Gobierno y para el Partido Popular es solidaria, porque aportarán más a aquellos que tienen rentas superiores. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro
cuál es el objetivo del Partido Popular desde que entró en el gobierno, que es el de hacer reformas. Nos quedamos con esa frase que decía acertadamente Irene, que hay en España 5,6 millones de razones para profundizar en las reformas. El Partido Popular se encontró con un enfermo, con todos sus órganos vitales afectados: el mercado laboral, el mercado financiero, la elevada deuda. Y lo que está haciendo es gobernar. Los ciudadanos votaron al Partido Popular para tomar decisiones, para decidir y para ser útil para España. Ahora hay un gobierno responsable, hay un gobierno que gestiona la realidad y que va a seguir profundizando en las reformas, teniendo muy claro que por encima de todo hay que mantener los servicios públicos esenciales y además el pago de las pensiones y el pago de las prestaciones por desempleo.